Hola a todos, ¿qué tal? Vamos ahora a resolver un ejercicio de eficiencia y productividad. Nos hablan de una compañía que se llama New Seal, Sociedad Anónima, y que se dedica a la fabricación de raquetas de tenis. Para ello nos dan tres procedimientos, tres procesos de producción, tres procesos tecnológicos, o basándose en tres tecnologías diferentes que han denominado tecnología A, tecnología B y tecnología C, y que cada una de ellas pues combina los recursos productivos de una manera diferente. En concreto, el factor trabajo medido en horas y el factor capital medido en número de máquinas. Como veis, cada una de esas tecnologías pues utiliza una cantidad de factor trabajo y una cantidad de máquinas para producir todas, eso sí, la misma cantidad de producción, la misma cantidad de raquetas, 100 raquetas. ¿Vale? En base a estos datos nos piden, como siempre, en el primer apartado que calculemos cuál es la eficiencia técnica. Ya sabéis que la eficiencia técnica consiste en producir consumiendo la menor cantidad de recursos posibles. Y para saber si un proceso productivo es eficiente técnicamente o es más eficiente técnicamente que otro, respecto a otro, al menos uno de los factores productivos que utilizamos en ese proceso de producción debe de coincidir. Así que vamos a ir comparando cada uno de ellos de manera independiente para así llegar a la conclusión de qué procesos productivos son más eficientes desde el punto de vista técnico. En primer lugar, comparamos el proceso productivo A con el B y nos damos cuenta que lo podemos comparar porque los dos utilizan la misma cantidad de horas de trabajo, 5, pero obviamente el proceso productivo A utiliza una máquina y el proceso productivo B utiliza dos máquinas. Por tanto, como hemos puesto aquí, el proceso A es más eficiente técnicamente que el B porque produce lo mismo consumiendo una unidad de máquina menos. El proceso productivo A y el C no son comparables. ¿Por qué? Porque no utilizan la misma cantidad de al menos uno de los factores productivos. Es decir, no coinciden las horas de trabajo, no coinciden las máquinas, por tanto no son comparables esos procesos productivos. Y el proceso productivo B con el C sí son comparables porque ambos utilizan dos unidades de máquina. Pero en este caso el proceso productivo C, como os he puesto aquí, es más eficiente técnicamente que el B porque para producir la misma cantidad de raquetas, 100, utiliza 4 horas de trabajo mientras que el B utiliza 5, es decir, el C utiliza una hora de trabajo menos y por tanto es más eficiente técnicamente que el B. Llegamos a la conclusión de que el B no es un proceso eficiente técnicamente, o dicho de otra manera, los procesos eficientes desde el punto de vista técnico son el proceso productivo A y el proceso productivo C. En el segundo apartado nos dan los costes de cada uno de los factores productivos, costes del factor trabajo, 1.500 euros la hora, costes del factor capital, 800 euros la máquina y nos preguntan por la eficiencia económica. Ya sabéis que para poder ser eficiente económicamente hay que ser previamente eficiente técnicamente. Por tanto, vamos a desechar el proceso productivo B, que hemos dicho que no es eficiente desde el punto de vista técnico, y vamos a centrarnos solo y exclusivamente en los dos procesos productivos que hemos dicho que son eficientes desde el punto de vista técnico, el proceso productivo A y el proceso productivo C. De esta manera calculamos el coste del proceso productivo A, que sería de la siguiente manera, cogiendo el número de factor trabajo, 5 por su coste, que son 1.500, 5 horas de trabajo por 1.500 euros la hora, y cogiendo la cantidad de máquinas, una, que es la que se utiliza en el proceso productivo A, por el coste de la máquina, 800 euros la máquina, 1 por 800. Haciendo esta cuenta, nos queda que 5 por 1.500 son 7.500 euros, sería el coste de la mano de obra. Una máquina por 800 euros la máquina, 800 euros es el coste del capital, por tanto el coste del proceso productivo A es 7.500 más 800, 8.300 euros. Del mismo modo operamos con el proceso productivo C. Cogeremos las 4 horas de factor trabajo que utiliza este proceso productivo, como hemos visto en la tabla anteriormente, lo multiplicamos por su precio, 1.500 euros la hora. Cogemos las dos máquinas que utiliza este proceso de producción, como hemos visto anteriormente, lo multiplicamos por 800 euros, que es el precio de cada una de las máquinas, y nos sale que el coste del proceso productivo C son 6.000 euros, que sale de multiplicar 4 horas de trabajo por 1.500 euros la hora de trabajo, más 1.600 euros, que sale de multiplicar dos máquinas por 800 euros la máquina, en total 7.600 euros. Si nos damos cuenta, el proceso productivo C es más barato que el proceso productivo A, es decir,
Con el proceso productivo C producimos con una tecnología que es más eficiente desde el punto de vista económico y por tanto elegiríamos el proceso productivo C. Y finalmente, en el último apartado nos preguntan que calculemos la productividad de los factores de producción del proceso productivo A. Cuidado que no nos están preguntando del más eficiente técnicamente ni económicamente, no, nos preguntan solo por un proceso productivo, en este caso el proceso productivo A. La productividad de los factores, pues ya sabéis que se calcula dividiendo la producción total entre la cantidad de factor utilizada. Aquí ya hemos dicho que solo utilizamos dos factores productivos, el factor trabajo y el factor capital, y por tanto pues consistirá en hallar la productividad del factor trabajo del proceso productivo A y la productividad del factor capital del proceso productivo A. De manera que para hallar la productividad del factor trabajo dividiremos la producción entre la cantidad de mano de obra o las horas de trabajo en este caso, y esto es tan sencillo como dividir 100, que es el número de raquetas que se produce en este proceso productivo, entre 5, que es el número de horas de trabajo que se han empleado. 100 entre 5, la productividad del factor trabajo en el proceso de producción A es 20 raquetas por hora. Cuidado, que esto es una cantidad relativa y hay que decirla correctamente porque si no el ejercicio estaría mal. 20 raquetas por hora, raqueta está en el numerador, las horas de trabajo están en el denominador, y del mismo modo haremos con la productividad del factor capital. 100 raquetas entre una máquina que es la que se ha utilizado, recordemos que era lo que aparecía aquí en el proceso productivo A, y por tanto la productividad del factor capital en este proceso productivo son 100 raquetas máquina, raquetas que están en el numerador, máquinas que están en el denominador, productividad 100 raquetas máquina.